Buenos días, estimados colegas. Continuamos en esta mañana con nuestra segunda conferencia vinculada a las tareas programadas para nuestra sesión de hoy sábado 10 de junio. Habiendo concluido toda la fase o el segmento de derecho individual del trabajo, con la exposición anterior relacionada a las formas contemporáneas en las cuales se está presentando el trabajo y la actividad de producción o servicios, al cual nos referíamos como el teletrabajo, el trabajo en casa o el trabajo remoto. Ahora iniciamos entonces el abordaje de esa otra gran dimensión del derecho laboral, que es la dimensión del derecho colectivo o de los derechos colectivos. Y aquí particularmente nos vamos a referir a tres grandes instituciones. Por un lado, la libertad sindical o el derecho a sindicalizarse. Por otro lado, la negociación colectiva. Y finalmente, el derecho de huelga. Quiero llamar su atención en el sentido de que efectivamente las tres instituciones constituyen el gran triángulo de los derechos colectivos del trabajo, y es difícil muchas veces establecer muros de separación entre unos y otros, aunque no siempre, por ejemplo, la huelga sea un instrumento ordinario de ejercicio. En cambio, el vínculo entre la convención colectiva y la actividad sindical sí efectivamente tiene una cercanía mucho más apreciable. Vamos a comenzar entonces hablando de la evolución histórica de la libertad sindical, para que entendamos su peso y su trascendencia, y luego en la tercera conferencia de la mañana vamos a hablar de los conceptos sustantivos y doctrinales de la libertad sindical. Permítame entonces compartir pantalla con ustedes a fin de trabajar sobre la presentación que hemos preparado para este tema en particular. Permítanme. Estamos claros de que ahí tienen ustedes compartiendo pantalla. Ahora vamos a abrir esta presentación que ya ustedes tienen a su alcance. Quisiera comenzar diciendo que para hablar de la historia del movimiento sindical, tenemos que entender esta larga evolución que partió de considerar un delito el asociarse hasta reconocerlo como un derecho inalienable de los trabajadores en el marco de la relación laboral. Y esta trayectoria histórica tiene un desarrollo en el que vale la pena detenerse. ¿Cuáles son los antecedentes históricos originarios cuando hablamos nosotros de la evolución de la libertad sindical y del sindicalismo como tal? Tenemos que ubicar el contexto del origen de la libertad sindical, obviamente, en el marco de la revolución industrial y la democracia moderna, cuando la esclavitud como institución comienza efectivamente a ser abolida en todas partes, a ser proscrita, y por consiguiente una nueva forma de trabajo, el trabajo asalariado, comienza a generalizarse.
En esto también tenemos que subrayar que el trabajo artesanal propio del taller fabril que vimos en la Edad Media le da paso a la nueva fábrica industrial y capitalista que encontramos en la etapa moderna. En esto, ciertamente, la mayoría de los historiadores nos atraviesa, nos hace pasar por la Revolución Francesa, toda vez que en la Revolución Francesa encontramos, efectivamente, por un lado, una norma especial, la Ley Chapelier, que prohibió los gremios artesanales sobre la base de una concepción individual o de promoción de la individualidad que prima en la Revolución Francesa. Sin embargo, esta tendencia a suprimir lo colectivo, que tuvo razones específicas de ser, no soporta el paso del tiempo, aun cuando efectivamente de la mitad de finales del siglo XVIII a la mitad del siglo XIX, la acción colectiva es considerada fundamentalmente como delito, hasta que las presiones relacionadas con la reacción a las condiciones de explotación propias del modelo capitalista y las prohibiciones iniciales que se establecieron para evitar que los trabajadores se organizaran, finalmente fueron derribadas por la intensidad de la presión popular, tal como ocurre en 1824 con el Parlamento británico, que se ve obligado a derogar las llamadas Combination Acts, que prohibían las organizaciones obreras. De esta época es también el aporte, aunque sea elemental, que da el movimiento de los ludistas, con Ned Lud a la cabeza, que se caracterizaron efectivamente por declararse en contra de las máquinas, porque veían en ella la concreción de esta lógica de explotación. Así como también subrayamos el aporte de Roberto Owen en 1829, cuando comienza a generar las primeras premisas sobre el colectivismo obrero en esta nueva etapa. Así no nos extraña que en 1830 aparezcan las primeras organizaciones obreras en Inglaterra, a las cuales se les llamó uniones de oficio, trade unions, que comenzó a agrupar a los trabajadores según la ocupación a la cual pertenecían. Cabe subrayar que en 1829 John Dougherty funda la Gran Unión de Hiladores y Tejadores a Destajo de Gran Bretaña, que viene a constituirse como la primera central sindical de todos los oficios en la historia, la llamada Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, que agrupó a 150 sindicatos con sus respectivos afiliados y que tuvo incluso un órgano de divulgación popular, el periódico La Voz del Pueblo. En Francia, otro escenario importante aparece en la década de 1830, en el entorno de las primeras crisis económicas, esta nueva forma de organizarse, al que efectivamente se le llama sindicato, y que representa, en términos sencillos, el significado o connotación de unión. Y son las primeras obreras
de los aserraderos de Burdeos y de las fábricas textileras de Lyon las que asumen estas primeras formas originarias de sindicalismo. En ese escenario, también es importante subrayar cómo avanza la lucha contra el trabajo esclavo. De 1833 a 1838 en Inglaterra, se despliega con fuerza la campaña para la abolición final de la esclavitud, vinculado a otro movimiento importante que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, de tal manera que en junio de 1836 la Asociación de Trabajadores de Inglaterra proclama lo que es conocido como la Carta del Pueblo, cuya reivindicación fundamental es exigir el voto universal y secreto. A esto se le llamó, en la historia se registra como el movimiento de los cartistas. En ese escenario ya se aprecian esfuerzos por tratar de analizar de una manera más estructurada el fenómeno de la situación social y económica de los trabajadores, destacando en ello los análisis de Federico Engels con un primer trabajo, la situación de los trabajadores en Inglaterra. A partir de la década de 1840, surge con Carlos Marx y Engels el pensamiento político marxista, que servirá de sustentación a un sector del sindicalismo y que concibe el escenario social como un escenario histórico y permanente de lucha de clases y que identifica a la clase obrera en el marco del capitalismo como la clase redentora de toda la sociedad, dándole entonces a la lucha sindical y a la lucha obrera una nueva connotación particular. A su vez, en Rusia, Mikhail Bakunin, y en Francia, Pierre-Joseph Proudhon, fundan el anarquismo, que es una corriente política destinada a negar toda forma de poder estatal y a promover la autogestión desde las comunidades y colectividades sociales. Ya para 1850 se han extendido los sindicatos también en Portugal, en Bélgica y en Alemania. En 1864 ocurre un hecho que comienza a generar lo que nosotros conocemos como la internacionalización de la libertad sindical y del movimiento sindical. Así se crea en Londres la llamada Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, que adquiere la categoría de ser una primera central sindical mundial de la clase obrera. Ese mismo año ocurre un fenómeno importantísimo en Europa, y es que en Francia se reconoce el derecho de huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. Hay que decir que en 1866 la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, no OIT, celebra su primer congreso en la que distintos representantes trabajadores de distintos países abordan de forma conjunta los grandes problemas sociales que todos enfrentan en el contexto de su realidad nacional.
Paralelamente ocurre otro hecho relevante y es que se funda en Inglaterra el Trade Union Congress, que es una primera asociación de obreros de todo el país que ya adquiere efectivamente el rol y la lógica del sindicato moderno, defendida desde la militancia de sus organizadores y dirigentes, tanto en defensa de los individuos que figuran como afiliados, como de la organización como tal. Este sindicato todavía continúa en Inglaterra y actualmente tiene más de 6 millones de afiliados. ¿Qué otros hechos relevantes encontramos en esta trayectoria de la historia del movimiento sindical y de la libertad sindical? Bueno, en 1917 se produce la Revolución Rusa y con ello se pone en boga la teoría marxista sobre la lucha de clases en la sociedad, generándose con ello una profundización y avance del sindicalismo en el mundo sobre la base del soporte que tiene esta dinámica desde el fenómeno que produce en el mundo la primera revolución socialista, es decir, la Revolución Rusa, que obviamente sirve de referente a todos los movimientos sindicales que se inscriben en el marco de ese pensamiento político. Hay otros sindicatos y otras centrales que no aceptan las premisas de análisis del marxismo y del materialismo histórico. Otro hecho relevante es la creación en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo, después de una larga batalla por tratar de conformar una asociación, una organización de carácter mundial a la cual se pudieran llevar los grandes problemas del trabajo, con la característica de que no podía ser una organización gremial, sino que de trabajadores, sino que tenía que conformarse también con la participación de los gobiernos y de los empleadores. La creación de la OIT generó un efecto colateral muy importante para la historia del movimiento sindical, y es que la OIT fue conformada por tres grandes estamentos: los gobiernos de los estados, los empleadores que rápidamente se aglutinaron en una sola organización, la Organización Internacional de Empleadores, la OIE, que sigue vigente hasta hoy, con un enorme poder en el mundo, y las centrales sindicales internacionales que por razones políticas e ideológicas en ese momento no se pudieron aglutinar en una sola, sino que adquirieron tres grandes expresiones distintas: la Federación Sindical Mundial, FCM, de inspiración marxista; la CIOLS, Central Internacional de Sindicatos Libres, con una lógica alejada del pensamiento marxista; y la Confederación Mundial de Trabajo, la Central Mundial del Trabajo, CMT, de inspiración y configuración cristiana, de sindicatos cristianos. Estas tres agrupaciones durante mucho tiempo efectivamente fueron la contraparte de la OIT, perdón, de la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, en el marco de la OIT.
En su momento, en el módulo cuarto, ustedes van a conocer cómo funciona efectivamente esta lógica de una legislación laboral para el mundo a través de los mecanismos de la OIT. Otro fenómeno de gran relevancia es el hecho de que en 1948 se produce la Declaración Universal de Derechos Humanos y se inscribe dentro de esa declaración la libertad de asociarse en sindicatos. Es decir, en ese contexto, la libertad sindical pasa a convertirse efectivamente en un derecho humano. Como corolario de esta larga evolución, tenemos que decir que actualmente el movimiento sindical internacional se ha aglutinado esencialmente en lo que se llama la CSI, la Central Sindical Internacional, que aglutina a la CMT, a la CIOLS y otros sindicatos, y que tiene aproximadamente 168 millones de afiliados en todo el mundo. Ahí tienen ustedes una trayectoria que va desde la batalla en el contexto de la Revolución Industrial y del siglo XIX hasta la conformación de una central sindical mundial que cuenta, repito, hoy con más o menos 168 millones de afiliados en todo el mundo. ¿Cuáles son en ese contexto? Porque no nos interesa quedarnos nada más como contando un cuento de historia. ¿Cuáles son los rasgos generales de la evolución histórica del sindicalismo que a nosotros, los que nos dedicamos al derecho del trabajo, nos tiene cuenta? Bueno, en primer lugar, es indudable que el movimiento sindical y el derecho de asociarse ha padecido la evolución de las mismas condiciones en las cuales han surgido los otros derechos laborales. Es decir, el gran drama escenificado por la dinámica general que representó las condiciones de explotación del capitalismo industrial. Es decir, es imposible separar el derecho de la libertad sindical de la evolución de los otros derechos laborales, incluyendo aquellas instituciones que tienen que ver con derecho individual del trabajo. Por ejemplo, recuerden la grandes batalla por la jornada de las 8 horas, los mártires de Chicago y la instauración del 1 de mayo, reconocido por todos los sindicatos como el Día de los Trabajadores y luego adoptado por los estados en esa lógica. El segundo gran rasgo es la actuación y el papel del Estado frente a la evolución de la libertad sindical y que transita desde un primer momento de persecución y prohibición legal hasta el reconocimiento final como derecho humano en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que está suscrito por los estados del mundo. En tercer lugar, como rasgo de esta evolución histórica, hay que subrayar la evolución jurídico-formal del derecho de asociación
expresada primero en leyes particulares, las leyes que surgieron atendiendo problemas específicos en entornos nacionales. Luego, pasando a la codificación laboral ordinaria. La mayoría de nuestros códigos tienen un capítulo ahora sobre organización sindical. Y finalmente, como precepto constitucional, que en América Latina tuvo algunos antecedentes importantes, como es el artículo 123 de la Constitución de Querétaro en México en 1917, al calor de las consecuencias sociales de la Revolución Mexicana. Una cuarta característica es que, hablando de América Latina, es imposible desvincular la evolución del sindicalismo y de la libertad sindical del entorno de las luchas sociales y de los grandes movimientos de transformación padecidos por nuestras naciones, por ejemplo, en México, en Argentina y, por supuesto, en América Central, con todo el drama y la tragedia que han vivido nuestros pueblos. Indudablemente que, quinto rasgo, en el centro de esta polémica evolución se ha planteado el gran debate sobre el vínculo de los sindicatos con los partidos políticos. Incluso aquellos que, desde la perspectiva marxista y de la teoría de Lenin, consideran que los sindicatos deben ser correas de transmisión de las directivas partidarias hacia la gran masa de trabajadores, lo cual evidentemente lleva al sindicalismo a un enorme terreno de polémica que todavía hoy se mantiene. En esa lógica, es importante abordar, entre paréntesis, un tema relevante que es el sindicato y la acción gerencial contemporánea. Es decir, ¿qué pasa en el mundo de hoy, en las empresas, con los sindicatos, particularmente en el entorno centroamericano? Bueno, primero tenemos que reconocer que la gerencia empresarial moderna se posiciona frente al sindicato desde distintos ángulos, incluso en algunos casos en posiciones extremas, desde la negación y la confrontación abierta hasta formas evolucionadas de diálogo y concertación. Es decir, hay gerentes de empresa que dan como un hecho real que se van a tener que enfrentar a la realidad de un sindicato en su entorno y se preparan efectivamente para administrar esa relación. En esa dinámica hay un hecho que es importante subrayar. La historia demuestra que mientras más independiente es un sindicato de fuerzas de carácter externa como partidos políticos, ONGs, grupos de opinión, etcétera, más capacidad real tiene para representar legítimamente a los intereses de sus afiliados. Es decir, la historia ha demostrado las consecuencias negativas que tiene hacer política partidaria desde el organismo sindical. Y el tercer elemento que hay que subrayar en este tema de la acción gerencial contemporánea y el sindicato
es que en la cultura moderna de las relaciones laborales se ha dejado claro que la negociación y la mediación utilizada como resolución alternativa de conflictos laborales genera indudablemente un escenario positivo en el marco de la creación de relaciones de nuevo tipo que constituye evidentemente otro estadio de avanzada con relación a lo que hemos vivido en etapas anteriores. Es decir, sin negar la validez de la lucha sindical, no puede decirse que la negociación, la concertación y el diálogo no ha generado también en esos entornos importantes aportes, incluso en defensa y representación de los mismos trabajadores representados por los sindicatos que desarrollan una cultura de diálogo y concertación y que se preparan técnicamente incluso para ella. Con ese escenario general, nos toca subrayar, para ir concluyendo esta conferencia, el tema vinculado a cómo apreciamos el tema de la libertad sindical en Centroamérica. Y lo mejor que podemos hacer en esa dimensión es hablar de las disposiciones constitucionales de nuestros países que han plasmado definitivamente el tema de la libertad sindical como derecho. Por ejemplo, en Guatemala el artículo 102, que establece efectivamente el derecho de sindicalización libre de los trabajadores como parte de lo que llama la Constitución los derechos sociales mínimos. Es decir, no puede faltar el respeto al derecho de sindicalización libre de los trabajadores en el entorno diario. En Honduras, el artículo 14 establece el derecho de asociarse libremente, reconocido tanto para los trabajadores como para los patrones. En El Salvador lo encontramos en el artículo 47, ampliamente desarrollado, hablando siempre de patrones y de trabajadores privados, estableciendo una serie de regulaciones vinculadas a formalidades que están determinadas por las leyes ordinarias. Y en ese marco se proscribe en El Salvador cualquier forma de exclusión que esté vinculada a la raza, el sexo, el credo, las ideas políticas o la nacionalidad, haciendo una acotación importante que voy a mencionar después y que es común al resto de las legislaciones en Centroamérica. En Nicaragua se plasma el respeto a la libertad sindical en su artículo 87. En Costa Rica está desarrollado en el artículo 25, el artículo 26 y el artículo 27, junto con el artículo 60. En estas disposiciones encontramos referencias claras a el derecho de asociarse para fines lícitos, el derecho de reunión pacífica, el derecho de libertad de petición en forma individual o colectiva, etc. Y finalmente en el artículo 68 de Panamá, donde se reconoce el derecho de sindicación a los empleadores, asalariados y profesionales de todas las clases para fines de su actividad económica y social. ¿Cuáles son los rasgos comunes de nuestra legislación centroamericana en materia de libertad sindical?
nosotros creemos que 6 son los rasgos comunes de nuestra legislación. En primer lugar, en todos nuestros países la libertad sindical ha adquirido rango constitucional, independientemente de su desarrollo en el nivel de la legislación ordinaria. En segundo lugar, en todos nuestros países se reconoce el derecho a la constitución de los sindicatos sin autorización previa. Luego hay un debate sobre el carácter del registro, si es declarativo o constitutivo. Eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia. En tercer lugar, se reconoce a los sindicatos en todas nuestras legislaciones su plena autonomía para definir su propio régimen interno de vida y organización. En cuarto lugar, se reconoce de la misma manera el principio de que solamente pueden ser disueltos por la vía judicial. En quinto lugar, en nuestros países también se han consagrado las formas de protección al ejercicio de la actividad sindical, por ejemplo, el fuero sindical. Y por último, en todos nuestros países, en todos, se proscribe el acceso de extranjeros a los cargos directivos de los sindicatos. Y eso no es casual. Los estados de América Latina siempre han tenido enormes precauciones y reservas contra la internacionalización del movimiento sindical y por eso normalmente siempre establecen que sus dirigentes o los dirigentes de los sindicatos en el país tienen que ser ciudadanos de ese país. Con este escenario histórico quedamos preparados entonces para pasar a nuestra siguiente conferencia, que se vincula a los conceptos sustantivos y doctrinales de la libertad sindical desarrollada por la doctrina del derecho laboral en América Latina. Y ese es el tema de la siguiente conferencia de esta mañana. Por el momento, muchas gracias y continuamos, por supuesto, trabajando.